Bien, buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. A continuación vamos a hablar sobre el crecimiento poblacional, el uso de recursos y la sostenibilidad. Mi nombre es Edgar Fernando Andrade Flor. Bien, la frontera estaba cerrada. Esta frase se mencionó en 1890, ya que en ese año en la oficina del censo se declaró el cierre de las fronteras en Estados Unidos, ya que la población en ese año era de aproximadamente de 63 millones de personas. Desde ese momento la población de Norteamérica se ha quintuplicado y ha llegado casi hasta los 300 millones de personas. Y esto ha ocasionado que la demanda de recursos haya crecido de manera desproporcionada. Esto también va de la mano con los avances de la tecnología y el desarrollo económico. Eh, en 1890, la Superintendencia de la Oficina del Censo de los Estados Unidos anunció que la frontera estaba cerrada, como ya mencionamos. Ya no había más extensiones de tierra no colonizada esperando ser pobladas, pero para 1890 ya no había una línea de frontera visible en los mapas que producía la Oficina del Censo. Desde 1790 en adelante, esta línea se había modificado sin cesar hacia el oeste. Es por eso que Thomas Jefferson había especulado que llenar estos vastos espacios de tierra en América tardaría varias generaciones y esto no fue lo correcto, ya que tardó aproximadamente 80 años en ser pobladas todos estos vastos de Estados Unidos que se encontraban vacíos. Durante el mismo periodo, la población global se ha sextoduplicado y nuestra población actual se aproxima a los 6,5 mil millones de personas. El consumo de los recursos está dominado por dos factores, como es el número total de individuos, que vendría a ser el tamaño de la población y la tasa de consumo. La creciente población humana y el deseo de expandir el crecimiento económico dentro de la comunidad mundial han sacado a la luz el tema de la sostenibilidad al frente de las discusiones económicas, políticas y ambientales. La sostenibilidad ambiental tiene varios puntos, como es el crecimiento de la población, el uso de la energía y el desarrollo económico. De igual manera, aquí interviene el capital natural, también viene la relación con la explotación de los sistemas naturales por parte de las poblaciones humanas. Vamos a hablar un poco sobre qué es el capital natural. El capital natural es un recurso natural que proporcionan los ecosistemas, como son el aire, el agua, el suelo, los nutrientes, los bosques y las praderas. De estos recursos, el ser humano toma su uso para sus recursos esenciales. A continuación vamos a observar dos imágenes en donde podemos ver cómo ha ido cómo ha ido aumentando la población humana desde 1950 a 1999. Podemos ver que ha existido un incremento considerable, igual en la producción de carne por persona desde 1950 a 1999. Eh, Podemos observar en la escala cómo ha ido aumentando esta producción mundial de carne por persona. Continuamos viendo las imágenes de las escalas en donde podemos ver la captura mundial de pescados por persona, igual desde 1950 a 1998, y podemos observar un incremento de la misma. Y en el consumo de papel, cartón, por personas en países industrializados, también podemos ver un incremento. En los países en desarrollo también podemos observar que, aunque el incremento no ha sido considerable, ha ido aumentando durante este periodo de tiempo. Bien, continuamos. El uso sostenible de los recursos implica un equilibrio entre la oferta y demanda. ¿Eso qué quiere decir? Que la correspondencia periódica de las cosechas con la tasa de crecimiento eh, no debe existir una reducción del bosque mismo y esta no debe debilitar la capacidad de regenerarse de estos bosques a largo plazo.
A continuación podemos observar unas imágenes en donde la flecha verde nos habla sobre la entrada, que vendría a ser la tasa de suministro, y la flecha roja, que vendría a ser la tasa de consumo, que es la salida. Para que la explotación de recursos sea sostenible, la tasa a la que el recurso se utiliza no debe superar a la tasa a la que el recurso se suministra. Bien. En la figura que observamos atrás, que vendría a ser la 27,2, el modelo A nos dice que la simple de la utilización de los recursos, la cantidad de recursos disponibles en todo momento será una función de la diferencia entre la tasa de suministro y la tasa de consumo. Y en la imagen B podemos ver que si la tasa de consumo es menor que la tasa de suministro, la cantidad del recurso se incrementará. Si la tasa de consumo supera la tasa de suministro, la cantidad de recursos disponible disminuiría. La utilización de recursos sostenibles depende de que la tasa de consumo no exceda la tasa de suministro. A continuación, estamos observando el mar de Aral del Norte, en donde podemos ver que desde 1960 al 2002 ha existido una disminución de la misma. Esto, esto ocurrió ya que existe una irrigación de las aguas en este mar. Es por eso que podemos observar que en 1960 la capacidad del mar de Aral era de esta manera y ha ido disminuyendo desde 1999 hasta llegar al 2002, que podemos ver que ha disminuido más del 60% de su volumen. Bien, a continuación tenemos unas imágenes, unas escalas, en donde vemos la biomasa forestal, en donde podemos observar el tiempo que es necesario para regenerar esta biomasa y el intervalo de tiempo. También podemos ver la cantidad de biomasa que es recolectada. En la imagen B podemos ver que la cantidad de biomasa recolectada disminuye cuando se reduce el tiempo de intervalo que se le da para regenerarse. Bien, para explicar de mejor manera estas gráficas, tenemos que para lograr el rendimiento sostenible debe permitirse un tiempo suficiente entre las cortas para que la biomasa vuelva a los niveles anteriores a la corta. El tiempo de rotación dependerá de la tasa de crecimiento de las especies y de las condiciones del lugar que influye en la productividad forestal. Bien, en la imagen B, como mencionamos, si se reduce este tiempo de rotación, no se deja un tiempo suficiente para que exista la recuperación forestal a niveles de precorta y el rendimiento de la misma disminuirá. El resultado es que la tasa de aprovechamiento excede la tasa de regeneración del recurso y la cantidad del recurso disminuye a través del tiempo. A diferencia de la energía de los combustibles fósiles, muchos recursos no renovables pueden reciclarse, reduciendo la tasa a la cual el recurso es extraído. El efecto del reciclaje es prolongar la vida efectiva del recurso. La sostenibilidad puede estar indirectamente limitada por las consecuencias adversas de la utilización de recursos. Los servicios de los ecosistemas son procesos por los cuales el ambiente produce recursos, como ya mencionamos, que es el capital natural, que vendría a ser el aire, el agua, el suelo, la madera o el pescado. Eh, También tenemos los residuos domésticos, que vendría a ser los industriales y agrícolas, que son un problema ambiental que que va acreciendo, con implicaciones tanto en el ecosistema como para la salud humana. La sostenibilidad es un concepto aprendido de los ecosistemas naturales. Cuando intentamos gestionar y extraer los recursos de modo sostenible, estamos tratando de imitar de muchas maneras la función de los sistemas naturales. Lo que quiere decir que los ecosistemas naturales funcionan como una unidad sostenible. Las prácticas agrícolas varían según el nivel de entrada de energía.
Aunque la explotación y la gestación de las poblaciones naturales proporcionan más del 80% de los pescados y mariscos capturados en el mundo, la gran mayoría de los recursos alimenticios humanos proceden de la agricultura, la producción de cultivos y la ganadería. Dentro de la producción agrícola puede clasificarse dos amplias categorías, que vendría a ser la industrial y la tradicional. La agricultura industrial depende de las grandes cantidades e ingresos de energía en forma de combustibles fósiles, fertilizantes químicos, sistemas de irrigación y pesticidas. En la agricultura tradicional, Vuelta está dominado por la agricultura de subsistencia, en la que la principal es la mano de obra y los animales de arrastre, que se utilizan para producir la cantidad suficiente de cultivos o ganado para la supervivencia de una familia. Bien, la agricultura de ros y quema representa una forma agrícola dominante en los trópicos húmedos. Es un método de labranza de subsistencia que se practica principalmente en las regiones de bosques tropicales, que son los cambios de cultivo o la agricultura de ros y quema. Es una técnica de rotación de cultivo en la que los árboles principalmente son cortados y quemados con el objetivo de despejar la zona para la plantación. Se plantan los cultivos, pero la producción disminuye con cada cosecha sucesiva. A continuación podemos observar una imagen en donde podemos observar este método agrícola natural que vendría a ser, tradicional, perdón, que vendría a ser la de ros y quema. Esta imagen es tomada en la región de Yucatán, México, en donde podemos ver en la parte de atrás el bosque de regeneración. Lo que está señalado con un círculo, con una línea roja, es un año de ciclo barbecho, que vendría a ser el tiempo que se le da para regenerarse y volver a ser cosechado. Y recientemente, y en la parte de adelante, podemos ver el área donde se han cortado los árboles para la siembra. Esta parte, esta parte la despejan para volver a sembrar y regenerar estos recursos. La agricultura industrializada domina las zonas templadas. Las máquinas y la energía de combustibles fósiles reemplazan a la energía suministrada por los seres humanos en los sistemas agrícolas. Además, estas máquinas y la mecanización de estas requiere una gran extensión de terreno, y al momento del cultivo y la retirada de la materia orgánica, en ese momento de la cosecha tiene el efecto de reducir el estatus de nutrientes del suelo y de provocar la erosión. Es por ello que mantener la productividad deben utilizarse grandes cantidades de fertilizantes y pesticidas químicos. Los diferentes métodos agrícolas representan un compromiso entre la sostenibilidad y productividad. Los dos diferentes sistemas agrícolas estudiados más arriba, como ya mencionamos, que es el tradicional y el industrializado, representa un compromiso entre la entrada de energía en la producción y la energía de la cosecha en los recursos alimenticios. Em, a continuación vamos a observar una imagen de Estados Unidos, en donde podemos observar el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas por nitrato, en donde el color verde nos muestra el bajo riesgo, el color blanco el riesgo moderado, el riesgo elevado un color púrpura, y un color plomo nos dice que hay datos insuficientes sobre estas zonas. Este mapa nos muestra los datos de estos riesgos desde 1970 a 1995. La agricultura sostenible depende de una variedad de métodos. Como ya mencionamos, las técnicas aplicadas en la agricultura sostenible incluyen una variedad de prácticas diseñadas para reducir la erosión del suelo, el uso de fertilizantes, químicos y pesticidas, así como para conservar y proteger la calidad de los recursos del agua. Como concepto de la agricultura sostenible, tenemos que hace mención al mantenimiento de la producción agrícola, que minimiza los impactos ambientales,
más que a un conjunto cuantitativo de criterios. Implica el uso de métodos agrícolas que conservan los recursos como el agua y el suelo, que reducen el uso de pesticidas y la utilización de fuentes alternativas en lugar de estos fertilizantes. A continuación, vamos a observar un método para la agricultura sostenible que vendría a ser el cultivo de contorno, como podemos observar en la imagen, que son las formas que va tomando este método de agricultura para tener una agricultura más sostenible de sus suelos y no se pierda por erosión o por los fertilizantes que son aplicados en la misma. El objetivo de la silvicultura sostenible es alcanzar un equilibrio entre el crecimiento neto y la corta, aunque las plantaciones proporcionan un porcentaje cada vez mayor de recursos forestales. Más del 90% de los recursos forestales mundiales aún proviene de la tala de bosques autónomos. El objetivo del rendimiento sostenible dentro de la ingeniería forestal es lograr un equilibrio entre el crecimiento neto y la tala. Para lograr este equilibrio, los trabajadores forestales tienen un conjunto de técnicas de silviculturas y tala desde la corta a, a matarrasa hasta la corta selectiva. Para que un sitio sea considerado económicamente favorable para la tala, el límite mínimo de volumen eh, cosechable debe ser suficiente como para que el bosque vuelva a ganar el nivel de biomasa que tenía antes de que sea talado. Como observamos en la imagen de abajo, podemos ver un ejemplo de cortas sucesivas. El sistema de cortas sucesivas, ¿qué es? Esta se asemeja al de la corta a matarrasa en varios aspectos, dado que generalmente no quedan árboles suficientes como para afectar al microclima necesario para el desarrollo de las plántulas en el área, en el área que fue talada. La explotación de las pesquerías ha llevado a la necesidad de su gestión. Aunque la llegada de la agricultura hace unos 10.000 años ha servido para reducir la dependencia de los seres humanos a las poblaciones naturales, más del 80% de toda la pesca comercial de peces y de mariscos proviene de la pesca de poblaciones naturales de los océanos, que vendría a ser el 71%, y de canales y ríos, que vendría a ser el 10%. A ver, este modelo de captura sostenible em, viene de la mano con el logístico del crecimiento de la población, en el cual la tasa de crecimiento de la población es más elevada en las densidades de la población intermedia. La visión clave de este modelo es que las pesquerías pueden optimizar la captura de una especie, en particular si mantiene a la población dentro de un nivel intermedio y capturan a las especies a una tasa igual al del crecimiento anual. La gestión de las pesquerías requiere una aproximación a los ecosistemas. La gestión tradicional de las poblaciones, especialmente la que se lleva a cabo en las pesquerías, considera las reservas de especies individuales como unidades biológicas únicas, más que componentes de un sistema ecológico mayor. Esta actitud promueve un tremendo problema de descarte, denominado captura accidental de pesca. Se considera las reservas de cada especie como unidades biológicas individuales, más que componentes de un sistema ecológico mayor. Cada reserva se controla para proporcionar el máximo retorno económico y se pasa por alto la necesidad de dejar que cierta parte de la población continúe con su función ecológica dentro de la comunidad. La economía es un factor clave que dirige la gestión de los recursos. Aunque una gran porción de la población humana produce sus propios alimentos y productos forestales,
como es la madera para combustibles, a través de la agricultura, la pesca y la recolección de subsistencia, estos recursos humanos esenciales ahora forman parte del mercado global, originado en las ventas y en la obtención de beneficios. Para tomar decisiones importantes relacionadas con la producción y la utilización de recursos naturales, es importante un análisis de relación que es denominado coste-beneficio. Este análisis implica la medición, la suma y la comparación de todos los beneficios y costes de un proyecto o actividad particular. Cuando los costes y los beneficios se extienden por un periodo de tiempo más prolongado, es necesario utilizar un procedimiento que se le denomina descuento. Las externalidades son importantes para evaluar los métodos de extracción de los recursos sostenibles, debido a que los costos reales de producción y los impactos negativos sobre la salud humana no son habitualmente incorporados a los estructurados em, en los precios, de modo que no es considerado el coste real de la actividad o de recursos. Bueno, ya para ir terminando la clase, vamos a hacer un resumen sobre los temas que hemos visto. El uso de los recursos sostenibles. ¿Qué nos quiere decir este tema? Que debe existir un equilibrio entre la tasa de consumo y la tasa de regeneración, ya que la tasa de consumo no puede ser mayor a la regeneración, ya que a largo plazo provocaría que exista una disminución de este recurso. En los impactos negativos de la extracción y utilización de recursos, tenemos que al momento de que ocurre la extracción, estos provocan desechos que pueden ser domésticos, agrícolas e industriales, los cuales provocan daños en los ecosistemas en donde se extrayó los cultivos y también son perjudiciales para la salud humana. En los ecosistemas naturales tenemos que cuando intentamos utilizar y recolectar de manera sostenible los recursos, estamos imitando al ecosistema natural. ¿Por qué decimos esto? Porque el ecosistema natural eh, funciona de manera sostenible, es una unidad sostenible. Bien, en la agricultura y energía, tenemos que en la agricultura existen dos categorías que vendría a ser la industrial y la tradicional. Las dos necesitan de energía para extraer y cultivar estos cultivos. Entonces, en la industrial tenemos que necesita de grandes cantidades de energía que vienen en forma de combustibles fósiles, también como pesticidas y fertilizantes químicos. También tenemos la tradicional, que su principal fuente de energía o subsistencia vendría a ser del, la mano de obra del humano y de los animales. En la agricultura de ros y quema tenemos que es una técnica tradicional, la cual consiste en la tala y quema de árboles para despejar zonas en donde se pueda cultivar y regenerar estos tipos de cultivos. Pero tiene una desventaja, ya que cada vez que se vaya cultivando va disminuyendo la cantidad de cultivo que pueda generarse. También tenemos la agricultura industrializada. Esta nos dice que reemplaza los mecanismos, su mecanización a la obra de mano del humano y de los animales que son utilizados para el arrastre. Entonces, cuando en la agricultura industrializada, cuando se extrae el producto, dejan en el suelo, provoca que pierda sus nutrientes, lo cual desfavorece al ecosistema y al suelo, ya que ocasiona erosiones. Bien, ahora vamos a hablar sobre los compromisos en la producción agrícola. Como ya mencionamos, existen dos categorías y dos métodos para la producción agrícola, como son la industrial y la tradicional. La industrial nos dice que produce altos rendimientos por hectáreas a expensas de a los grandes ingresos de energía que necesitan.
¿Qué pasa con esta energía? Viene en forma de combustibles fósiles, fertilizantes y pesticidas. Cada uno de estas energías perjudican al suelo, lo que ocasiona graves problemas al medio ambiente. Esto, por el contrario, no pasa con el método tradicional, ya que los sistemas tradicionales, el rendimiento es menor, pero su energía es más eficiente, ya que rinden una cantidad mayor de energía en cultivos por unidad de ingresos de energía en producción de cultivos. También tenemos la agricultura sostenible. Em, para hablar sobre la agricultura sostenible, tenemos que decir que es un mantenimiento de la producción agrícola que minimiza los impactos ambientales más que a un conjunto cuantitativo de criterios, lo que implica que el uso de métodos agrícolas que conservan los recursos de agua, reducen el uso de los pesticidas y utilizan fuentes alternativas como fertilizantes o en vez de fertilizantes. La ingeniería sostenible. Como ingeniería sostenible tenemos que tiene como finalidad lograr un equilibrio entre el crecimiento neto y la tala de árboles. Para lograr, los trabajadores forestales tienen un conjunto de técnicas de silviculturas y tala, desde la corta a mata rasa, hasta la corta selectiva. Bien, tenemos las pesquerías, que vendría a ser, es el modelo logístico de crecimiento de la población, en el cual la tasa de crecimiento de la población es más elevada en las densidades de la población intermedia. También tenemos el enfoque de ecosistemas, el cual nos dice que cada reserva se controla para proporcionar el máximo retorno económico y se pase por alto la necesidad de dejar que cierta porción de la población continúe con su función ecológica dentro de la comunidad. También tenemos la economía ambiental, la cual nos dice que necesitamos de una herramienta para medir el coste de, de la extracción de estos recursos sostenibles, ya que no se toma en cuenta muchos parámetros al momento de la estructura de un coste. Por eso es que tenemos el llamado coste-beneficio, el cual implica un análisis de la suma de la medición y la comparación de todos los beneficios y costes de un proyecto o actividad en particular. Para realizar estas mediciones de sumas y comparaciones, también necesitamos saber las externalidades que son importantes para evaluar los métodos de extracción de recursos que son sostenibles, debido a que los costos reales de producción no se ve reflejado la contaminación, la irrigación y la degradación del hábitat y los impactos negativos en la salud humana, que como ya mencionamos, no son habitualmente incorporados en la estructura de precios, de modo que no es considerado el coste real de la actividad o recurso cuando no se toma en cuenta estas mediciones. Bueno, chicos, compañeros, profe, eso ha sido todo por mi parte, esperando que hayan aprendido algo, que les haya gustado. Esto sería todo por mi parte. Bueno, eso ha sido todo por mi parte, esperando que les haya gustado, que hayan aprendido algo. Muchísimas gracias por la atención. Esto es todo.